Fue así que aceptó una oferta del Standard de Lieja, en Bélgica. Carlos puso sus condiciones salariales y le fueron cumplidas, con lo que se convirtió en el mejor pagado del cuadro europeo. En su primer partido amistoso con el equipo ante el Athletic de Bilbao, marcó un doblete que le daba luz a su comienzo, pero el técnico que lo había solicitado fue despedido. Esto se sumó a una lamentable lesión que lo tuvo fuera varios meses. A su regreso, el nuevo técnico le hizo saber que no contaba con él. Con el Standard participó en 15 encuentros, anotando un gol en Liga y otro en Copa. Meses después de su partida regresaba a México, derrotado y triste, entendiendo que había dado lo mejor de sí, pero que no había sido suficiente. Volvía al América y precisamente un par de semanas después de firmar el contrato, era contactado por el Atlético de Madrid, pero las Águilas ya no lo dejaron marchar. Con los azulcremas solo participó otros 6 meses, jugando como suplente, y se despedía así del primer club de su vida al que regresaría 10 años después. Se marchaba al norte del país a jugar con los Rayados de Monterrey. En la pandilla, Carlos tendría una gran temporada, demostrando que no estaba acabado, que había borrado el trago amargo del fracaso en Europa. Con los regios elevó su nivel, pero el equipo no logró derrotar a Puebla en los cuartos de final. Otra escuadra grande del fútbol mexicano se fijaba en él y se lo llevaba de vuelta a la capital. En Monterrey, Carlos jugó 38 partidos y anotó 22 goles. Antes de su nueva aventura con Cruz Azul, el delantero se despacharía con 3 goles en la Copa Oro de 1991, ante Jamaica, Canadá y Honduras, aunque el cuadro nacional se quedaba con el tercer puesto. Nadie creía que el ídolo americanista de los últimos años de los 80 tomaría las riendas del Cruz Azul en la última década del siglo XX. Dudas no hay sobre la afición de Carlos Hermosillo. Más allá del profesionalismo mostrado en el Club América años atrás, el veracruzano siempre ha declarado que su primer gran ídolo fue Miguel Marín y que aquel Cruz Azul de los 70s le pintaron la sangre de color celeste desde que era niño. Sin embargo, los inicios fueron duros, ya que la afición cementera no le perdonaba aquella final del 89, donde fue el verdugo de su nueva escuadra. A base de trabajo y goles, muchos goles, Carlos tuvo que ganarse el corazón de los fanáticos. En su primer temporada, la 91-92, jugaría 40 partidos y anotaría 17 veces, pero el Cruz Azul era eliminado en las semifinales por León, después de perder una clara ventaja de 2 goles conseguidos en la ida por Hermosillo. En diciembre de ese año se despacharía con 4 goles en la histórica goleada de México ante San Vicente y las Granadinas, por las eliminatorias para el Mundial de 1994. La 92-93 quedaría marcada por la eliminación de la máquina a manos del América en cuartos de final. Con una paliza por 3-0 en la ida, parecía que ya no habría reacción de los cruzazulinos, pero el partido de vuelta fue una locura. Primero el repatriado Hugo marcaba de penal, pero Duana empataba. Juan Hernández y Sague ponían otros 2 clavos en el ataúd celeste, aunque después de un mal rechace, Carlos le anotaba a su ex. Rubén Omar Romano fallaba un penal al 70 y Hermosillo remataba contundentemente para dejar el marcador global 6-4. En la temporada 93-94 el veracruzano se consolidaba como un grande. Con 27 goles, incluido un pócar ante los Tigres, el número 27 ganaba su primer campeonato de goleo. No obstante, Cruz Azul volvería a caer ante su odiado rival, a pesar del gol número 28 de Carlos en ese año. Su convocatoria al Mundial de Estados Unidos era inminente. Contra Noruega no tuvo actividad, pero Mejía Barón le dio la oportunidad de debutar en mundiales contra Irlanda. Al minuto 44, Marcelino Bernal arrastró la pelota desde la media cancha hasta el borde del área, donde se dio a Hermosillo. El delantero de 30 años, con toda su experiencia, cacheteó el balón para la llegada de Luis García, quien remató seco para marcar el primero de México. Con el doblete de García Postigo, la selección le arrancaba los 3 puntos a los europeos y después del gran empate contra Italia se esperaban grandes cosas, pero fuimos eliminados en octavos de final, en un partido en el que el de Cerro Azul se quedó viendo el juego desde la banca, al igual que todos los suplentes de ese día. En la temporada 94-95, el número 27 volvería a ser el referente cruzazulino. Con 35 goles en temporada regular se convirtió en bicampeón de goleo, superando la barrera de 34 anotaciones que impuso Caviño en la 76-77. Con tremendas credenciales, Carlos Hermosillo guiaba a su escuadra a una nueva liguilla, en la que dejaban fuera a los Pumas y por fin podían deshacerse del América, su más grande escollo en semifinales. No obstante, se enfrentaban a un poderoso Necaxa y a pesar del gol del veracruzano en el partido de ida, los Rayos acababan con las ilusiones cementeras. La temporada siguiente volvió a conquistar el Olimpo de los goleadores, esta vez con 26 tantos. El tricampeón de goleo del fútbol mexicano ya no tenía que demostrarle nada a nadie, pero su exigencia individual lo seguía llevando lejos y se quedaba con la última bota de oro de los torneos largos. Sin embargo, los títulos que le habían llovido en los 80s con el América parecían esquivarle ahora con los azules. Tuvo que llegar el año 96 y la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Con un empate ante Necaxa, una victoria contra Comunicaciones y una ridícula victoria por 11-0 ante el Seattle Sounders, incluido un triplete de Hermosillo, la máquina ganaba su cuarto título de la zona. El invierno 96 y el verano 97 fueron de fracaso a nivel de liga, pero en Copa los de la máquina afilaban los colmillos, donde en semifinales derrotaban a los Tigres y en la final acababan con los Toros Neza con goles de Carlos y el brasileño Pintado. Pero llegaría el invierno 97. Después de un torneo muy bueno, Cruz Azul se plantaba en el segundo lugar general para entrar de lleno a la liguilla. Antes de la fase final, los de la Noria habían enfrentado las llaves por la Copa de Campeones de la CONCACAF. En cuartos dejaron fuera al Comunicaciones con un aplastante 5-0 para después despachar a las Chivas por 3-2. En la final contra el Galaxy de la MLS, Hermosillo firmaba un doblete, con el que vencían a pesar del gol de Jorge Campos. Carlos y compañía ganaban otro trofeo internacional y se alistaban para cerrar con fuerza el torneo local.